Bienvenidos al programa de preguntas y respuestas de nuestro canal. Vamos a comenzar por la primera de estas preguntas y contestaremos a todas las que tenemos seleccionadas para el día de hoy. Envía Elías Jiménez y dice, en Mateo 10:23 dice lo siguiente: Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Durante todo el capítulo, Jesús se dirige a sus apóstoles. Sin embargo, es evidente que la segunda venida de Jesús no tuvo lugar durante la vida de los apóstoles. ¿Cómo podemos interpretar el pasaje? Bueno, la misma expresión de este pasaje, aquí en el capítulo 10, ocurre en el capítulo 24 y versículo 9, referida a la gran tribulación. El contexto, el entorno del pasaje en donde está la pregunta que seleccionas tiene que ver con la persecución y con la prudencia, ya que la muerte del mensajero acabaría con la predicación del mensaje, y esto no corresponde a un determinado tiempo, sino al tiempo en general a lo largo de la historia de la Iglesia especialmente. Es necesario determinar qué quiere decir antes que venga el Hijo del Hombre. Puede tener un cumplimiento próximo y otro cumplimiento lejano. El cumplimiento medio sería el tiempo actual, donde también los que predican el Evangelio corren el peligro de persecuciones y de muerte, y Cristo les recomienda que se salgan del entorno si es posible, para que puedan seguir adelante con su ministerio. La persecución estará siempre presente, pero Jesús anuncia el cumplimiento del programa evangelístico a pesar de todo. Y no hay duda que en el término final esas palabras tienen que ver también con el periodo de la gran tribulación, en donde el Evangelio será predicado en medio de grandes persecuciones aquí en la tierra. Ángel Silva: ¿somos salvos por el sacrificio de la muerte en la cruz o somos salvos por Jesucristo por cumplir la ley y la muerte de cruz? La salvación es posible solo porque Cristo murió por los pecadores. La ley demanda responsabilidad penal por el pecado y fue clavada con Cristo en la cruz para cancelar esa responsabilidad para todos los que creen. Cristo no tuvo que hacer nada más que poner su vida en precio por nuestros pecados, pero no tiene nada que ver en cuanto a que cumpliese la ley en sustitución nuestra para que el cumplimiento de la ley salvase al pecador. El pecador se salva por gracia mediante la fe. Israel de Valladolid: ¿podría explicarme los textos de Hechos 27, 24 y 31? Esta pregunta ya se ha contestado. Por tanto, lo que está diciendo el Señor a Pablo ahí es muy sencillo. Pablo, ten confianza porque nadie del navío, de la gente que va en el barco, en medio del temporal, va a perderse. Yo te los voy a dar, van a salvarse todos. Pero Pablo sabe que para poder mover ese barco y llevarlo a tierra, etcétera, etcétera, a pesar de la promesa de Dios, necesitaba usar los medios que tenían para que eso se cumpliese, como era la ayuda de los marineros de la nave. Dios hace milagro de provisión, pero utiliza medios humanos también para llevar a cabo aquellos elementos que pueden humanamente resolverse conforme a su determinación. Juan Mariano Barrul Jiménez: ¿podría explicar la doctrina de la Santa Cena y por qué debemos participar de ella cada semana y qué es tomarla ilícitamente? Primero, la Santa Cena no es otra cosa que una ordenanza de las dos que Cristo estableció, el bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor. Por tanto, es una ordenanza. ¿Cuántas veces debemos hacerlo? Porque es interesante notar que en la pregunta dices que debemos participar de ella cada semana. Cada semana, o cada día, o cada 15 días, o cada mes, o cada año, o 2 veces al día. Porque el texto dice: todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, todas las veces, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga.
todas las veces. Tomar la cena del Señor no ilícita, sino indignamente. Y no hay un sustantivo indigno, porque todos somos indignos, sino no hacerlo con dignidad. En el contexto de Corintios tiene que ver con dividir la iglesia y participar de un mismo pan, testificando de una unidad de creyentes que no era verdad. Miguel Liñán: ¿cómo podemos encontrar a Cristo en el libro de Proverbios? ¿Me podía dar algunos ejemplos? Pues mira, tengo aquí mi Biblia delante y voy a abrirla en Proverbios capítulo 8. Busco el texto, Proverbios 8, y leo ahí algunos versículos. Proverbios 8, 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes del comienzo de la tierra. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Aquí se está refiriendo a la sabiduría de Dios personificándola. Y no hay duda ninguna de que esta es una referencia a Jesucristo. En relación con la salvación, capítulo 8, también versículos 34 al 36. Dichoso el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que me pierde se arruinará a sí mismo. Todos los que aborrece aman la muerte, de manera que hay una referencia muy directa a Jesucristo ahí. De esta misma forma hay otras muchas referencias al Señor en el libro de Proverbios. Miguel Liñán: ¿podría explicar sobre la santificación en el creyente? Creo que si se entendiera mejor, no se discutiría tanto sobre seguridad de salvación. Y ligado a este tema, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento para salvación y los arrepentimientos en nuestra justificación? Bueno, santificación es una posición en la vida cristiana después de la conversión hasta el traslado a la presencia del Señor, o hasta la muerte del creyente. Es exactamente lo mismo. El arrepentimiento para salvación evidencia la fe que justifica, y la fe justifica al que cree. El arrepentimiento para santificación es la acción que se produce en el creyente por el Espíritu Santo, que conduce a confesar delante de Dios sus pecados, arrepentirse de los mismos y caminar conforme a la voluntad de Dios. William Osvaldo Pérez Pérez: ¿me puede ayudar con la explicación de estos versículos? Proverbios 30, 18 y 19. Tres cosas me son ocultas, dice el texto. Aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Bueno, es, yo creo, bastante simple de entender el versículo. El versículo está hablando primeramente de caminos que no dejan huella visible. Así, por ejemplo, el águila vuela y no deja huella de su vuelo. La culebra pasa sobre la peña y ocurre exactamente igual. La nave va por el mar y no deja un lugar, después de que pasa, que se sepa por dónde pasó. Y también se habla del rastro del hombre en la mujer. Pero hay otra interpretación: algo que puede dominarse. De manera que no sabe él, pero el rastro del águila evidencia que ha dominado el aire, por cuanto puede volar. El rastro de la culebra sobre la peña indica que la culebra se desliza sobre la peña y domina esa situación. El rastro de la nave en medio del mar, exactamente igual, y el rastro del hombre en la mujer. También habla de conquista, de relación, que pasa desapercibido a los demás. Es el significado específico de ese versículo. Yo mismo: ¿cómo es que los ángeles se dieron con mujeres si no tienen sexo y usted dijo que sí? ¿Podría explicarlo?
Debe tenerse en cuenta cuando se habla de esto que se trata de una materialización de los ángeles caídos o incluso, pudiera ser, de la posesión de ángeles caídos o de demonios en hombres que actuaban como si fuesen ellos mismos en esa relación. Por tanto, un ángel encarnado, un ángel materializado, puede actuar con los hombres en la relación de materia a materia, aunque indudablemente no se reproduce los ángeles como ángeles en la presencia de Dios. ¿Qué le parece, JLR, qué le parece la Biblia versión recobro? Mira, no la conozco directamente porque no lo estoy usando, la tengo, y es para mí una versión más de la Biblia con sus aciertos y con sus defectos. Juan Mariano Barrul Jiménez, ¿qué libro de teología sistemática me recomienda? Es muy difícil recomendarte un libro de teología sistemática, hay muchos y muy buenos. Voy a mencionarte uno de los más modernos en castellano, que es la Teología Sistemática de Millar Erickson, de la editorial CLIE. Jorge Espinoza, lo que observo es que nadie pregunta por la gran comisión y la necesidad de evangelizar al mundo perdido. Realmente, mi amigo, no entiendo la pregunta. Pero lamentablemente es un hecho que la evangelización se desarrolla solo por quienes conocen el mandamiento y son orientados en esa dirección. Pero para evitar el desconocimiento de la evangelización y de la obra misionera, la pregunta debe formularse de esta manera: ¿qué están haciendo las iglesias hoy para informar a sus miembros sobre la obra misionera? ¿Cuántas reuniones de oración se están promoviendo para orar por los misioneros? ¿Qué contactos se tienen con los misioneros? ¿Qué ofrendas se están dando para la obra misionera? Por tanto, la obra misionera, la gran comisión y la necesidad de evangelizar al mundo perdido no es de algunos, es de todos. Y los líderes de la iglesia debieran estar mucho más involucrados en esto para que los creyentes estuviesen atentos a la gran comisión. Manuel Sandoval. Todos le hacemos preguntas al pastor Samuel Pérez, pero ninguno le pregunta ¿cómo está? Bueno, te respondo inmediatamente gracias. Y contestaré a esta pregunta como una ancianita de nuestra iglesia. Cuando le preguntabas ¿cómo está, hermana?, ella respondía: mejor de lo que merezco. Gracias. Gracias por vuestro interés. Orad para que el Señor ayude en mi vida espiritual y material. Manuel Sandoval, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, llenura del Espíritu Santo es la vida controlada por el Espíritu que reproduce a Cristo en nosotros. Hay tres cosas para la plenitud, la llenura del Espíritu. Primero, no conquistar el Espíritu, Efesios 4:30, y el Espíritu se contrista cuando hay pecado oculto sin confesar. Segundo, no apagar el Espíritu, Primera Tesalonicenses 5:19, y el Espíritu se apaga cuando tiene un plan para tu vida y tú lo desestimas. Tercero, andar en el Espíritu, Gálatas 5:16, que significa dejar que Él controle tu vida. Nuestra responsabilidad es ser llenos del Espíritu. De otro modo, dejaros llenar del Espíritu. Efesios 5:18. Samilla. Por la gracia de Dios entiendo la Santísima Trinidad, pero me he sorprendido la enseñanza de que se debe orar de una manera al Padre, otra a Jesús, otra al Espíritu Santo. ¿Qué cree a este respecto? Ya se contestó la pregunta. Y esto es una reiteración, por eso estamos advirtiendo desde el canal que no se dupliquen las preguntas, que esperen porque se van a contestar todas. La oración se dirige al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Esta es la forma bíblica de orar. Antonio Fernández Heredia, ¿cuál es la diferencia de la luz creada en el Génesis del primer día con la del cuarto día de la creación? ¿Qué luz es la del primer día de la creación? Bueno, en el primer día Dios ilumina con su resplandor personal. Es la misma luz de Dios que está haciendo la creación y que se manifiesta como creador por medio de la luz, en contraste con las tinieblas. En el segundo, en el
cuarto día, que es el día de las lumbreras, es la luz que Dios establece creacionalmente por Él, es decir, por su autoridad, en los astros para alumbrar el día y la noche. Ángel Silva: creo que lo de danza trinitaria lo dijo un padre de la Iglesia. Estamos complicando tremendamente las cuestiones. Voy a tratar de decir 2 o 3 cositas rápidas, y son técnicas. La teología oriental concibió la Trinidad de una manera dinámica y usan el término perichoresis, que equivale a circunmicesión y que significa girar alrededor, para referirse a la mutua inmanencia en el seno trinitario. La teología latina concibe la Trinidad de modo estático, es decir, afirma que en Dios hay 3 personas y sustituyen la circunmincesión por la de circunmincesio, es estar sentados alrededor. Estos nombres técnicos son un problema y pido que no los digáis por ahí si no estáis bien seguros de lo que estáis diciendo. En ningún caso es justificación alguna para lo que el mundo del subjetivismo quiere usar para la práctica de la danza en el culto en imitación a Dios. Esto de danza divina simplemente está refiriéndose a la mutua inmanencia, al girar en torno de la vida trinitaria, pero no a danzar ni bailar en el seno trinitario. José Gómez Méndez: ¿qué Biblia de estudio en español recomienda? De nuevo, esta pregunta se ha contestado también varias veces. No puedo recomendar ninguna sobre otra porque cada una tiene sus características. La Biblia de estudio más moderno con buenas notas es la Reina Valera revisada. Emanuel Jiménez Silva: ¿cómo se puede estar lleno del Espíritu? ¿Es solo por leer bastante la Biblia? ¿Es por orar? ¿Es haciendo las 2 cosas? Cuando Juan en Apocalipsis estaba en el Espíritu, ¿a qué se refería? ¿Se refiere a un momento en concreto? La primera parte de la pregunta se contestó en este mismo programa, de modo que vuelvo a referirme a lo que he dicho allí. Juan en el Espíritu quiere decir que estaba siendo impulsado por el Espíritu y estaba llevando a cabo una reflexión en relación con la revelación de Dios en los libros que él tenía del Antiguo Testamento, y especialmente pensaba en el día del Señor, que se trataba de la tribulación y no del domingo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10. Santiago: mi pregunta es la siguiente. Leyendo el libro del profeta Joel, en específico el capítulo 2, 1, 11, no puedo evitar pensar que hace alusión a la profecía de Apocalipsis 19, 11, 18. Ambos pasajes hablan del mismo acontecimiento. Bueno, el que hace alusión a la profecía de Joel sería el del Apocalipsis, no al revés, porque es el más moderno. Pero fundamentalmente los dos están tratando el mismo tema. Angélica: ¿es válido aún lo relacionado con el acuerdo del Concilio de Jerusalén, Hechos 15, con la comida? Nótese que la recomendación del Concilio de Jerusalén tenía que ver con no ser escándalo a los judíos con el comportamiento de los gentiles. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento se menciona eso. Es más, el apóstol Pablo enseña que no hay ninguna limitación para comer cualquier cosa o beber lo que sea, con tal de que lo hagamos con acción de gracias. Cristian Doncel: el grito de júbilo es gritar de una manera fuerte y emocionada, como se enseña en algunas congregaciones. Bueno, yo no sé lo que se enseña en algunas congregaciones y cada vez me asombro más de lo que, según tu testimonio, se enseña en algunas de ellas. Nada de emociones que motiven expresiones escandalosas que sitúan a los creyentes en el ramo de la locura. El Dios de la Biblia es un Dios de orden y no de desorden. ¿Qué se consigue con gritar desaforadamente en el culto? ¿Se bendice más a Dios? ¿Se alaba a Dios? ¿En qué lugar del Nuevo Testamento se enseña tal cosa? Tengamos, por favor, mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que decimos
Si no tiene sustento bíblico, no lo digas. Y si no tiene una base bíblica, no enseñes ninguna cosa semejante. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Esperamos recibir nuevas preguntas y seguiremos contestando las que ya tenemos correspondientes al mes en el programa que Dios mediante tendremos en la próxima semana. Que el Señor bendiga vuestra vida y vuestro ministerio.